La verdad salió a la luz. 15 defensas del título mundial. El mejor welter de su generación. Un hombre llorando en una oficina de la Ciudad de México, sosteniendo un contrato que acababa de destruir su vida. 0 pesos en el banco. 13 años de carrera profesional. Todo robado por el hombre en quien más confiaba. Lo que nadie te contó es cómo el boxeador que nunca cayó en el ring terminó así. Su nombre era José Ángel Nápoles. Mantequilla para el mundo entero. Y lo que le hicieron en 1975 cambió todo. Vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera. La red de corrupción que rodeaba al boxeo mexicano en los años 70. Nombres, documentos, testimonios que prueban que Mantequilla no fue el único boxeador robado, pero sí el más silenciado. Segunda. El momento exacto donde firmó su sentencia. El contrato que entregó el 80% de sus ganancias sin que él lo supiera realmente. Tercera. Lo que pasó cuando confrontó a su manager. Las palabras que se dijeron, los golpes que casi se dieron, el llanto que nadie esperaba de un campeón del mundo. Y la cuarta. ¿Por qué nunca demandó? ¿Por qué el hombre que peleó contra los mejores del planeta nunca peleó por recuperar lo suyo? El secreto que explica toda su vida. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta a por qué un hombre que lo ganó todo aceptó seguir adelante sin nada. Y por qué esa decisión, la que parece una derrota, fue en realidad la única pelea que importó. 1940 Santiago de Cuba. Una casa de madera con techo de zinc. 11 personas viviendo en 3 cuartos. Ese era el mundo donde nació José Ángel Nápoles, el sexto de 9 hermanos. Su padre cortaba caña desde que salía el sol hasta que ya no se veía nada. Su madre lavaba ropa ajena con las manos metidas en agua fría toda la mañana. José Ángel tenía 6 años cuando vio su primera pelea de boxeo. No fue en un gimnasio. No fue en una arena. Fue en la calle, a media tarde, entre 2 hombres que se debían dinero. Uno tumbó al otro de un derechazo limpio. El que cayó se quedó en el piso. No intentó levantarse. José Ángel se quedó mirando al que estaba abajo. Le preguntó a su hermano mayor. ¿Por qué no se levanta? Su hermano lo pensó un momento. Porque ya no quiere. Esa respuesta se le quedó grabada para siempre. No la del que ganó. La del que decidió quedarse abajo. Años después, en una entrevista que casi nadie recuerda, Mantequilla dijo algo que resume toda su vida. Desde ese día supe que perder no es caer. Perder es quedarse abajo. A los 9 años entró a un gimnasio de boxeo en Santiago de Cuba. No porque quisiera ser campeón. Porque el gimnasio daba un vaso de leche y un pan a los niños que entrenaban. José Ángel tenía hambre. Esa fue su primera motivación. No la gloria. El hambre. El entrenador se llamaba Manolo Fernández. Un viejo boxeador que nunca llegó a nada grande, pero que sabía ver lo que otros no veían. Un día le dijo a su asistente algo que quedó registrado en las memorias del gimnasio. Ese niño tiene manos suaves. Pega sin que lo sientas hasta que ya caíste. De ahí salió el apodo. Mantequilla. Porque sus golpes entraban sin aviso y dejaban marca antes de que supieras que te había tocado. A los 14 años José Ángel ya era campeón juvenil de Cuba. Ganaba siempre, casi nunca por nocaut. Ganaba por puntos, por inteligencia, por cansancio del rival. Manolo le repetía una frase que Mantequilla convirtió en filosofía. El boxeo no es pegar. El boxeo es no dejarte pegar. Pero entonces llegó 1959. Y todo cambió. Cuba acababa de vivir la revolución. Fidel Castro en el poder. El país entero moviéndose en una dirección que José Ángel no había elegido. Y entre todos los cambios que trajo ese año, hubo uno que le cerró la única puerta que tenía abierta. El boxeo profesional fue prohibido. Solo boxeo amateur. Sin dinero, sin contratos, sin futuro económico posible. Mantequilla entendió algo esa noche con una claridad que duele. Si se quedaba en Cuba, moriría siendo pobre. No por falta de talento. Por falta de libertad para usar ese talento. Una noche habló con su madre. Fue una conversación corta, de esas que no necesitan muchas palabras porque ambos ya saben lo que viene. Me voy, mamá. ¿Para dónde? No sé.
Pero aquí ya no hay nada. Su madre lloró. No le dijo que no. Porque sabía que tenía razón. José Ángel Nápoles salió de Cuba hacia México. Sin dinero. Sin un solo contacto del otro lado. Solo con sus manos y con algo que no se puede empacar pero que él cargaba en cada músculo del cuerpo. Saber pelear mejor que casi cualquiera. Llegó a la Ciudad de México alrededor de 1961. Y con él llegaron otros boxeadores cubanos que también huían de la misma prohibición. Ultiminio Ramos. Chucho Gutiérrez. Un grupo de hombres con guantes y sin futuro en su propio país, buscando el mismo sueño en tierra ajena. Los representaba un periodista mexicano llamado Cuco Conde, que conocía el mundo del boxeo por dentro y que vio en esos cubanos algo que los promotores mexicanos todavía no habían visto. Talento puro sin explotar. Mantequilla llegó al gimnasio Modelo, en la colonia Guerrero. Un lugar donde entrenaban los boxeadores mexicanos de la época, con olor a sudor viejo y cuero gastado. Llegó con una maleta rota y una carta de recomendación que Manolo Fernández le había escrito a mano antes de despedirse. La carta decía una sola cosa. Este muchacho será campeón mundial. Cuídenlo. El dueño del gimnasio lo miró de arriba a abajo. ¿Eres cubano? Sí, señor. ¿Y qué sabes hacer? Boxear. Se rió. Aquí todos saben boxear. ¿Qué te hace diferente? Mantequilla no respondió con palabras. Se subió al ring y pidió guantes. Peleó 3 asaltos contra uno de los sparrings del gimnasio, un tipo que llevaba años entrenando ahí. Lo destrozó. No con furia. Con precisión. Con esa suavidad que engaña hasta que ya es tarde. La risa se borró. Te doy 3 pesos por pelea. Si ganas, 5. Si pierdes, nada. Mantequilla aceptó sin negociar. Tenía alrededor de 20 años, no tenía donde dormir esa noche y 3 pesos eran 3 pesos. Su debut profesional había sido en Cuba en 1958. Pero en México empezó de cero. Primero como figura menor, luego como nombre que la gente empezaba a reconocer, luego como el cubano que peleaba mejor que los mexicanos en su propia casa. Un hombre que manejaba boxeadores en el ambiente capitalino lo buscó después de verlo pelear. Yo te manejo, le dijo. Yo consigo las peleas, yo consigo el dinero, yo me encargo de todo. Tú solo pelea. ¿De acuerdo? Mantequilla tenía poco más de 20 años. No entendía bien el español escrito. No sabía nada de contratos ni de cláusulas ni de porcentajes. Firmó sin preguntar. Firmó sin leer. Guarda ese momento. Lo vas a necesitar más adelante. Entre los primeros años en México y 1969, Mantequilla peleó decenas de veces. Ganó casi todas. Los mexicanos lo adoptaron como propio. Ya no era el cubano que había llegado con una maleta rota. Era Mantequilla Nápoles, orgullo de México. Peleaba en el Arena México, en el Toreo de 4 Caminos, en el Auditorio Nacional. Miles de personas gritando su nombre cada vez que subía al ring. Pero José Ángel seguía viviendo en un cuarto de azotea. Seguía comiendo en la calle. Seguía sin carro. Seguía usando la misma ropa de siempre. Un día le preguntó a su manager. ¿Dónde está mi dinero? Está guardado, le respondió sin despegar los ojos de sus papeles. Yo lo administro. Cuando te retires te lo entrego todo junto. Ya verás lo que has acumulado. Mantequilla confió. Porque necesitaba confiar. Porque la alternativa era demasiado oscura para mirarla de frente. 1969 Los Ángeles, California. Mantequilla Nápoles peleó por el título mundial de peso welter contra Curtis Coax, el campeón estadounidense. 13 rounds de guerra pura. Coax era fuerte, experimentado, pegador nato. Pero Mantequilla era superior en todo lo que no se ve a simple vista. Velocidad de pensamiento. Lectura del rival. Paciencia para esperar el momento exacto. Lo superó en técnica. Lo superó en inteligencia. Lo desgastó round a round hasta que el árbitro detuvo la pelea. José Ángel Nápoles era campeón del mundo. Tenía 29 años. Había salido de Cuba sin nada, sin papeles, sin dinero, sin nadie. Y ahora era el mejor welter del planeta. La bolsa de esa pelea fue de $50,000. Una fortuna en 1969.
Mantequilla esperaba recibir al menos la mitad. Era lo mínimo que cualquier persona en su sano juicio habría esperado. Su manager le dio una fracción pequeña. El resto son gastos, le explicó. Entrenamiento, viajes, comisiones, impuestos. Todo tiene un costo que tú no ves. ¿Cuánto es el resto? No te preocupes. Está guardado. Todo a tu nombre. Mantequilla no discutió. Acababa de ganar el campeonato mundial y seguía confiando en el único hombre que conocía en este país desde hacía años. Eso era lo que sabía hacer. Confiar y pelear. Las dos cosas juntas. Entre 1969 y 1975, Mantequilla defendió su título. Peleó contra los mejores del mundo. Armando Muñiz. Edgemon Luis. Clyde Gray. Ernie López. Los venció a todos. Algunos por decisión, otros por nocaut, pero siempre ganaba. En 1974 llegó una pelea diferente. Carlos Monzón era el campeón mundial de peso medio. Uno de los mejores libra por libra del planeta. El actor francés Alain Delon, amigo personal de Monzón, organizó el combate en París. El 9 de febrero de 1974, en Puteaux, en las afueras de la capital francesa, Mantequilla subió 2 categorías de peso para enfrentarlo. Fue un error que le costaría caro. La diferencia en peso y velocidad fue brutal. Monzón no tuvo piedad. Lo noqueó en el 7º round. La cara de Mantequilla después de esa pelea mostraba el precio de haber aceptado un combate que nunca debió darse en esos términos. Pero hay algo que muy poca gente sabe sobre esa noche en París. El escritor argentino Julio Cortázar estaba en el público. Había ido a apoyar a su compatriota Monzón. Pero quedó tan impresionado con la valentía de Mantequilla, con su forma de resistir, con su negativa a rendirse aunque el cuerpo ya no respondiera, que escribió un cuento inspirado en esa noche. Lo llamó La Noche de Mantequilla. Un hombre que perdió y aún así fue inmortalizado por un genio de la literatura. Hay formas de ganar que no aparecen en el marcador. México lo adoraba. Los empresarios lo buscaban. Las bolsas seguían subiendo. 50,000. 70,000. 100,000 dólares por pelea. Mantequilla seguía viviendo en el mismo cuarto de azotea. Seguía sin carro propio. Seguía con la misma ropa. ¿Dónde está mi dinero?, le preguntaba a su manager cada vez con más frecuencia. Está invertido, le respondía siempre. Propiedades, negocios, todo a tu nombre. Cuando te retires vas a ser rico. Ya verás. Mantequilla quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si le estaba mintiendo, entonces todo, cada pelea, cada golpe recibido, cada año lejos de su familia, todo había sido construido sobre una mentira. 1974 Mantequilla conoció a una mujer. Se llamaba Silvia. La conoció en una cafetería cerca del gimnasio, una tarde de martes sin nada especial. Silvia no sabía nada de boxeo. No le importaba el título ni los carteles ni el nombre en las marquesinas. Le gustaba el hombre. No el campeón. Se casaron tiempo después. Fue la primera vez en su vida adulta que Mantequilla tuvo algo que proteger que no cabía en un par de guantes. Silvia empezó a hacer preguntas. Las preguntas simples que uno hace cuando no viene del mundo del boxeo y no ha aprendido todavía que ciertas cosas no se preguntan. ¿Por qué no tenemos casa propia? ¿Por qué sigues peleando si ya eres campeón desde hace años? ¿Dónde está el dinero de todo lo que has ganado? Mantequilla no sabía qué responder. No porque no quisiera. Porque genuinamente no tenía respuesta. Silvia insistió. Quiero ver los contratos. Quiero ver las cuentas. Una tarde Mantequilla fue a la oficina de su manager. Entró con la incomodidad de quien sabe que está a punto de romper algo frágil. Mi esposa quiere ver los papeles. El manager se puso serio de golpe. ¿Tu esposa? ¿Desde cuándo tu esposa maneja tu carrera? No la maneja. Solo quiere ver. No hay nada que ver. Todo está en orden. ¿Acaso desconfías de mí después de todo lo que hemos construido juntos? No. Entonces no hay problema. Pero sí había problema. Y esta vez alguien no iba a dejarlo pasar. Silvia contrató a un abogado. Un tipo joven que trabajaba en un despacho pequeño, de esos que todavía tienen hambre de hacer las cosas bien. Le pidió que investigara todo.
Contratos, peleas, movimientos de dinero, lo que hubiera. El abogado tardó semanas. Cuando volvió, traía una carpeta gruesa llena de documentos. Copias de contratos. Registros de peleas. Estados de cuenta. Todo lo que Mantequilla nunca había visto de su propia carrera. Se sentaron los tres en la mesa de la cocina del cuarto de azotea. El abogado abrió la carpeta y preguntó algo directo. Señor Nápoles, ¿usted sabe cuánto ha ganado en su carrera profesional? No exactamente, respondió Mantequilla. Según estos registros, ha ganado más de $1 millón en bolsas de pelea. Sin contar patrocinios ni exhibiciones. Mantequilla se quedó inmóvil. Nunca había escuchado esa cifra aplicada a su nombre. ¿Y sabe cuánto tiene usted en el banco ahora mismo? No. 0 pesos. El silencio que siguió era del tipo que ocupa todo el espacio de un cuarto. Silvia empezó a llorar sin hacer ruido. Mantequilla no podía moverse. El abogado continuó. Hay algo más que necesita ver. Este es el contrato que usted firmó cuando llegó a México. Hace más de 10 años. Le mostró el papel. Mantequilla lo reconoció. Era su firma al final. Ve esta cláusula. Dice que el 80% de todas sus ganancias corresponden al manager. Usted solo recibe el 20%. 80%. Sí. Y de ese 20% que le corresponde, usted debe cubrir entrenamiento, equipo, viajes y gastos médicos. Al final lo que realmente llega a sus manos es menos del 10% de todo lo que ha ganado. ¿Y el resto? El resto está en cuentas bancarias a nombre de su manager. En propiedades registradas a su nombre. En negocios a su nombre. Usted, señor Nápoles, legalmente no tiene nada. Mantequilla se levantó de la mesa sin decir una palabra. Salió a la azotea. Se quedó ahí 2 horas parado, mirando la ciudad que lo había aplaudido durante más de una década mientras lo vaciaban por dentro. Silvia lo encontró sentado en el piso con la espalda contra la pared y los ojos fijos en ningún lugar. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó. Mantequilla no respondió. No porque no quisiera responder. Porque no sabía. Al día siguiente fue a la oficina de su manager. No llamó antes. Entró directamente. El manager estaba en su escritorio contando billetes. Los tenía apilados con una naturalidad que solo tiene quien lleva años haciendo lo mismo. ¿Qué haces aquí? Vine por mi dinero. ¿Tu dinero? Sí. El millón que gané. Soltó una risa corta. ¿Quién te dijo eso? Un abogado. Ah. Ahora le haces caso a abogados. Mantequilla puso el contrato sobre el escritorio. Esto dice que tú te quedas con el 80%. Así es. Tú lo firmaste. Yo no sabía lo que firmaba. Pero lo firmaste. Me engañaste. Yo te hice campeón del mundo. Sin mí seguirías en Cuba sin poder pelear. Las palabras cayeron como caen ciertos golpes. No en el momento sino segundos después, cuando ya no puedes hacer nada con el daño. Mantequilla sintió algo que nunca había sentido adentro de un ring. Impotencia total. La sensación de estar completamente desarmado frente a alguien que te sonríe mientras te destruye. Dame mi dinero, dijo con la voz que le quedaba. No hay dinero. Lo gasté. ¿En qué? En hacerte campeón. En sobornos a promotores. En comisiones. En todo lo que tú nunca quisiste saber. ¿Crees que las peleas llegaban solas? Yo pagaba por cada una. Lee el contrato. Todo fue legal. Mantequilla levantó el puño. Su manager no se movió. No retrocedió ni un centímetro. Pégame, dijo tranquilo. Pégame y mañana estás en la cárcel. Pierdes lo poco que te queda. Mantequilla bajó el puño. Salió de esa oficina llorando. Un hombre campeón del mundo, caminando por la calle con las mejillas mojadas. La gente lo reconocía. Mantequilla, campeón, le decían. Él no respondía. Solo caminaba. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. La red de corrupción que rodeaba al boxeo mexicano en los años 70. El manager de Mantequilla no era una excepción. Era la regla. Había decenas operando exactamente igual. Contratos con cláusulas enterradas en el lenguaje técnico que ningún boxeador de barrio podía entender.
Porcentajes abusivos firmados por jóvenes que no habían terminado la primaria y que lo único que querían era pelear. El sistema estaba diseñado para que el que ponía el cuerpo nunca viera el dinero. Rubén Olivares, campeón gallo, robado por su manager. Carlos Zárate, también campeón, también robado. Alfonso Zamora. Pipino Cuevas. La lista no terminaba. Pero nadie hablaba. Porque hablar significaba admitir en público que habías sido ingenuo. Que firmaste sin leer. Que confiaste en quien no debías. Y en el mundo del boxeo, admitir eso es peor que perder una pelea. Admitir eso es perder la única cosa que te queda cuando ya no tienes dinero ni título. El orgullo. Mantequilla tampoco habló. El abogado le propuso demandar. Podemos recuperar algo, le dijo. No todo, pero algo. Hay base legal suficiente para argumentar que el contrato fue firmado bajo condiciones que equivalen a un engaño. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Mantequilla. Años. Tal vez 5. Tal vez 10. ¿Y cuánto cuesta iniciar el proceso? Honorarios, peritos, costos legales. Una cantidad considerable para empezar. Mantequilla no tenía esa cantidad. No tenía ni una fracción de ella. El abogado sugirió otra opción. Vender la historia a los periódicos. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando con sus ídolos. Esto puede presionar y conseguirte algo. ¿Para qué?, respondió Mantequilla. Para que se haga justicia. ¿Y a mí qué me da la justicia si todo el mundo sabe que fui un idiota? Usted no fue un idiota. Fue una víctima de un sistema corrupto. Para mí es lo mismo. Silvia lo intentó desde otro ángulo. Tienes que pelear por lo que es tuyo. No puedes dejarlo así. Ya no quiero pelear, dijo Mantequilla. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Pero demandar no. Ya le di años de mi vida a ese hombre. No voy a darle ni un día más. Esa decisión. Esa que parece una rendición y quizás lo era, lo persiguió el resto de su vida de maneras que él nunca imaginó esa tarde. 1975 Mantequilla tenía 35 años y sabía lo que sabía. Sus reflejos ya no eran los mismos. Los golpes tardaban más en llegar y dolían más al recibirlos. El cuerpo lleva la cuenta aunque la mente no quiera. Peleó ese año. Defendió su cinturón de la AMP contra Armando Muñiz en marzo de 1975 y ganó. Pero los comentaristas notaron algo que él sentía en cada hueso al despertar al día siguiente. El nivel ya no era el mismo. Empezaron a decir en voz alta lo que él ya sabía en voz baja. Ya es tiempo de retirarse. Lo sabía. Pero necesitaba dinero. No para vivir bien. Para vivir. Renunció al cinturón de la AMB en mayo de 1975 por no poder cumplir con la defensa obligatoria. Se quedó solo con el cinturón del CMB. Y entonces aceptó una pelea más. Diciembre de 1975. Contra John Stracey, un inglés de 24 años con hambre de título y piernas que todavía no habían aprendido el cansancio. La pelea fue en el toreo de 4 caminos. La bolsa era importante. Para Mantequilla era la pelea que necesitaba para empezar de cero. La preparación fue lo más parecido a la soledad que Mantequilla había vivido en mucho tiempo. Entrenaba prácticamente solo. Sin un equipo completo. Sin estrategia colectiva. Silvia lo ayudaba en lo que podía. Un amigo del gimnasio le hacía de sparring sin cobrarle porque era lo único que podía hacer por él. La noche de la pelea. El toreo lleno. Mantequilla entró al ring por última vez sin saber todavía que era la última vez como campeón. Los primeros rounds fueron parejos. Stracey era joven, rápido, con esa energía particular de quien todavía no ha aprendido a tener miedo. Mantequilla usaba lo que siempre había usado cuando el cuerpo ya no alcanzaba. Experiencia. Inteligencia. La capacidad de leer al rival 2 movimientos antes. Pero le faltaba algo que no se recupera con inteligencia. Fuerza. Stracey conectó una combinación que Mantequilla no vio venir a tiempo. Izquierda al hígado, derecha a la mandíbula. El dolor fue doble y llegó al mismo tiempo. Mantequilla cayó. Se levantó. Terminó el round apoyándose más en la memoria muscular que en las piernas. Silvia desde las gradas, de pie, con las manos apretadas. Mantequilla salió con todo lo que le quedaba.
Hubo un segundo, solo un segundo, en que pareció posible. Pero Stracey lanzó un uppercut desde abajo. Perfecto en el ángulo. Perfecto en el momento. Mantequilla no lo vio. El golpe lo levantó. Cayó de espaldas. El árbitro comenzó la cuenta. 1, 2, 3. Mantequilla intentó responderle a su cuerpo. Sus piernas no escucharon. 4, 5, 6. Intentó de nuevo. 7, 8, 9, 10. José Ángel Nápoles perdió su título esa noche. Después de años siendo el mejor welter del mundo. Después de defender ese cinturón más veces que casi cualquiera en su época. Cayó. La multitud quedó en silencio primero. Luego algunos lloraron. Luego otros gritaron que era un arreglo, que se había vendido, que cómo era posible. No era cierto. Mantequilla simplemente ya no podía más. El cuerpo tiene sus propios plazos y no consulta con nadie. En el vestidor se sentó en la banca con los guantes todavía puestos y la mirada fija en el piso de concreto. Silvia entró. Lo abrazó sin decir nada primero. Lo siento, dijo él. Ella lo besó en la frente. No tienes que disculparte por nada. Perdí. Perdiste una pelea. No perdiste tu vida. Pero en ese momento, Mantequilla sentía que sí. 35 años. Campeón del mundo. Y no tenía nada. Ni título. Ni dinero. Ni un plan para la semana siguiente. El dinero de esa pelea duró poco. Renta, comida, deudas pequeñas que se habían ido acumulando. Se acabó. Mantequilla intentó conseguir más peleas. Llamó a promotores. Tocó puertas. La respuesta era siempre una variación de lo mismo. Ya estás acabado. La gente quiere ver ganadores, no leyendas que perdieron. 1976 Mantequilla aceptó trabajar como sparring de boxeadores jóvenes. Le pagaban poco por sesión. El hombre que había ganado millones recibía golpes de principiantes por unos cuantos pesos. Silvia trabajaba doble turno. Entre los dos apenas alcanzaba. Una noche cenaron juntos en silencio. Pan, frijoles, café. Silvia lo miró. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber sido boxeador. Mantequilla lo pensó de verdad antes de responder. No me arrepiento de haber boxeado. Me arrepiento de haber confiado ciegamente. Pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el boxeo me lo di yo. La confianza me la robaron. 1977 Una llamada de un promotor. Tenía una pelea. Un muchacho joven, invicto, que necesitaba un nombre conocido para subir su cartel. ¿Quién es?, preguntó Mantequilla. Se llama Pipino Cuevas. Mantequilla conocía el nombre. Todo el mundo en el boxeo mexicano conocía ese nombre. Pipino Cuevas era una bestia de 22 años que noqueaba a casi todos sus rivales antes del quinto round. Me quieren usar de escalera, dijo. Sí, respondió el promotor sin rodeos. Pero te pago bien. Mantequilla aceptó. Necesitaba el dinero más de lo que necesitaba su orgullo en ese momento. La pelea fue una masacre. Pipino Cuevas lo noqueó en el segundo round. Mantequilla cayó 3 veces. La tercera el árbitro detuvo todo sin esperar más. José Ángel salió del ring sangrando por la ceja, cojeando, con el ojo derecho ya cerrado. La multitud lo abucheó. Le gritaron viejo. Le gritaron acabado. Le gritaron cosas que no se le dicen a un hombre que lleva 20 años dando todo lo que tiene. Silvia lo esperaba afuera del vestidor. Lo vio llegar. No dijo nada de la sangre ni del ojo ni de la cojera. No vuelvas a pelear, le dijo. Por favor. Mantequilla asintió. No tenía fuerzas ni para hablar. Esa fue su última pelea. 37 años. 81 peleas profesionales. 77 victorias. 7 derrotas. Una carrera que cualquier boxeador del mundo habría firmado sin pensarlo. Y sin nada en el banco. Se retiró definitivamente. Sin conferencia de prensa. Sin homenaje. Sin ceremonia de ningún tipo. Simplemente dejó de pelear y el mundo siguió girando como si nada. Esta es la segunda revelación que te prometí.
El momento exacto donde Mantequilla firmó su sentencia. No fue cuando estampó su nombre en ese contrato sin leerlo. Ese fue el error. La sentencia fue otra cosa. La sentencia fue cuando tuvo en sus manos la oportunidad real de pelear legalmente por su dinero y decidió no hacerlo. El abogado tenía razón. Había base. Había documentos. Había un caso. Tal vez no hubiera recuperado todo, pero algo. Suficiente para empezar diferente. ¿Por qué no lo hizo? 3 razones que Mantequilla nunca dijo juntas pero que estaban todas ahí. Orgullo. Admitir públicamente que lo habían engañado era admitir que había sido ingenuo. Y en su mundo eso era imperdonable. Miedo. El proceso legal era largo, costoso e incierto. Y él no tenía ni tiempo ni dinero ni energía para otra pelea. Vergüenza. La más difícil de nombrar. La sensación de que si la gente sabía, lo verían diferente. Ya no como el campeón invencible sino como el hombre al que le robaron en su propia cara. Las 3 juntas lo paralizaron. Y esa parálisis le costó todo lo que el contrato no le había costado todavía. Finales de los 70. Mantequilla encontró trabajo como entrenador en un gimnasio de barrio. Entrenaba a niños que soñaban con ser campeones. Niños de 10, 12, 14 años con los guantes más grandes que sus cabezas. Les enseñaba lo básico. El jab. El directo. El gancho al cuerpo. El movimiento de pies. Pero también les enseñaba algo que no estaba en ningún manual. Lean lo que firman, les repetía. Nunca le den el control de su dinero a nadie. Ni a su manager, ni a su promotor, ni a mí. A nadie. Los niños lo escuchaban sin entender del todo. Eran muy chicos para entender de contratos. Pero Mantequilla insistía cada semana. Porque sabía que el día que entendieran ya sería tarde para aprenderlo de otra forma. Mantequilla tuvo hijos. Los vio crecer en un departamento pequeño, con una madre que trabajaba sin descanso y un padre que olía a gimnasio y hablaba poco de su pasado. Nunca quiso que sus hijos fueran boxeadores. El boxeo te da todo y te quita todo, decía. No quiero eso para ellos. Lo único que conservó de toda su carrera fue una foto. Una sola foto enmarcada en la sala. Era de la noche que ganó el título mundial. 1969, Los Ángeles. Mantequilla con los brazos en alto, la boca abierta en algo que era mitad grito y mitad sonrisa, los ojos cerrados. El momento exacto en que el árbitro levantó su brazo. Un día uno de sus hijos, siendo niño, le preguntó mirando la foto. Papá, ¿es verdad que fuiste campeón del mundo? Sí. ¿Y dónde está tu cinturón? Lo vendí. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. El niño lo pensó. ¿Y ya no eres campeón? Mantequilla lo miró. Una vez campeón, siempre campeón. Eso no se vende. Lo dijo con convicción. Pero la verdad era más complicada que eso y él lo sabía. 1985 El Salón de la Fama del Boxeo del Madison Square Garden incluyó a José Ángel Mantequilla Nápoles entre sus reconocidos. Fue un momento de reconocimiento tardío pero real. El mundo del boxeo no lo había olvidado aunque México ya no lo mencionara con la frecuencia de antes. 5 años después, en 1990, fue investido por el Salón Internacional de la Fama de Boxeo de Canastota, Nueva York. El lugar más importante del mundo para el reconocimiento histórico del boxeo. Viajó con su familia. Fue la primera vez que salían de México en mucho tiempo. Mantequilla subió al escenario. Temblaba de emoción. Habló con la voz de quien ha cargado mucho durante muchos años y finalmente encuentra un lugar donde depositarlo. He vivido 2 vidas. Una en la que gané todo. Otra en la que lo perdí todo. La primera me enseñó a pelear. La segunda me enseñó a vivir. Si tuviera que elegir solo una, elegiría la segunda. Porque en la primera tenía dinero. En la segunda tengo dignidad. Y la dignidad nadie me la pudo quitar. Esa noche en el hotel le dijo a Silvia algo que ella guardó para siempre. Hoy me sentí campeón de verdad. No por la placa. Sino porque estoy aquí contigo y no le debo nada a nadie y puedo dormir tranquilo. Ella lo tomó de la mano. Siempre fuiste campeón. No. Tardé mucho en serlo fuera del ring. Pero al final lo logré. Los años 90 fueron tranquilos y difíciles al mismo tiempo.
Tranquilos porque la vida en familia era lo que era. Difíciles porque el dinero nunca sobraba y el cuerpo empezaba a cobrar facturas viejas. Un periodista lo buscó a principios de esa década. Quería hacer un artículo sobre leyendas olvidadas del boxeo mexicano. ¿Por qué cree que la gente lo olvidó?, le preguntó. Porque perdí. La gente solo recuerda la última imagen. Y la mía fue en el piso. Pero fue campeón del mundo durante años. La última vez que me vieron, no lo era. El reportero preguntó lo que todos querían preguntar pero pocos se atrevían. ¿Es cierto que su manager se quedó con casi todo su dinero? Sí. ¿Y por qué no demandó? Porque demandar es vivir mirando hacia atrás. Y yo decidí vivir mirando hacia adelante. ¿No está enojado? Estuve enojado muchos años. Pero el enojo solo me lastimaba a mí. Él dormía tranquilo. Yo era el que no podía dormir. En algún momento decidí que no valía la pena seguir pagando ese precio. El artículo nunca se publicó. El editor dijo que era muy deprimente. Que nadie quería leer sobre un campeón que terminó pobre. Que la gente quería historias de éxito, no de fracaso. Mantequilla no se sorprendió cuando se enteró. Había aprendido que el mundo celebra a los que ganan y olvida a los que enseñan. Esta es la tercera revelación. Lo que pasó cuando Mantequilla confrontó a su manager. Las palabras. Los golpes que casi se dieron. El llanto en la calle. Pero lo más importante no ocurrió en esa oficina en 1975. Lo más importante ocurrió después. En los años que siguieron. En lo que Mantequilla eligió hacer con todo lo que le habían quitado. Pudo haber demandado. Pudo haber vendido su historia. Pudo haber pasado el resto de su vida en la amargura, que habría sido completamente justificada y que nadie le habría reprochado. Eligió otra cosa. Siguió entrenando niños. Siguió levantándose temprano. Siguió enseñando que el jab se lanza con el hombro relajado y que el boxeo no es pegar sino no dejarte pegar. Y la vida siguió cobrando lo que el tiempo siempre cobra. A finales de los 90 y entrada la primera década del 2000, la salud de Mantequilla empezó a deteriorarse de manera visible. Contrajo diabetes. Comenzaron los primeros síntomas de Alzheimer. El enfisema pulmonar se sumó a la lista. Los médicos decían lo que los médicos dicen cuando el cuerpo ya tomó sus decisiones. Irreversible. Degenerativo. Cuestión de tiempo. El hombre que había esquivado miles de golpes en el ring no podía esquivar esto. Las últimas entrevistas que concedió eran dolorosas de ver. Ya no podía articular palabras con claridad. Apenas comprendía con fluidez lo que le preguntaban. El hombre que había hablado en los micrófonos de medio mundo después de cada victoria ahora luchaba para conectar una frase completa. Y entonces vino lo que nadie debió permitir pero que ocurrió de todas formas. Perdió su casa. El hombre que había ganado millones en el ring, que había llenado arenas en México, en Estados Unidos, en Francia, terminó sus últimos años dependiendo de la caridad de otros para no quedarse en la calle. Fue gente del mundo del boxeo, personas que lo habían admirado desde lejos, quienes se organizaron para que tuviera un techo. El Consejo Mundial de Boxeo, presidido por Mauricio Sulaimán, estuvo pendiente de él en esos años finales. Sulaimán lo conocía desde niño. Su padre José Sulaimán había sido compadre de Mantequilla. Era una deuda personal y una deuda del boxeo mexicano con uno de sus más grandes. El final llegó el 16 de agosto de 2019. José Ángel Nápoles murió en la Ciudad de México. Tenía 79 años. A su lado estaban sus hijos, que lo habían cuidado en esos años difíciles. Mauricio Sulaimán lo anunció en sus redes sociales con palabras que venían de adentro. Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad. Se nos fue el gran campeón pero lo hizo de manera digna y con el amor de sus hijos quienes cuidaron de él. Descanse en paz mi gran ídolo, compadre de mi papá, mexicano de corazón aunque cubano de nacimiento. Adiós mi campeón. El funeral fue pequeño. Sin cobertura mediática masiva. Sin homenajes oficiales de última hora. Solo las personas que de verdad lo conocieron y lo quisieron. Uno de los hombres que asistió era alguien que Mantequilla había entrenado décadas atrás, cuando era apenas un niño de barrio con guantes prestados. Ahora era adulto, tenía su propia vida, y no había olvidado lo que ese hombre le había enseñado. Se acercó a la familia después de la ceremonia. Su padre me cambió la vida, dijo. Yo iba por mal camino.
El boxeo me dio disciplina. Pero lo más importante fue algo que me repitió durante años. Lean lo que firman. Confíen, pero verifiquen. Esas palabras me hicieron quien soy. La familia lo escuchó. Su padre ayudó a mucha gente, le respondieron. Más de la que él mismo sabía. Esta es la cuarta revelación. La última que te prometí. ¿Por qué Mantequilla nunca demandó? ¿Por qué nunca peleó por recuperar lo suyo? No fue cobardía. No fue resignación. No fue porque no supiera que tenía razón. Fue porque entendió algo que muy poca gente entiende a tiempo. Pelear por el pasado es darle poder sobre tu presente. Le habían quitado el dinero. No iba a dejarles quitar también los años que le quedaban. Hay una ironía brutal en la historia de Mantequilla Nápoles que vale la pena nombrar. Julio Cortázar, uno de los escritores más grandes de la lengua española, fue al combate contra Monzón en París en 1974 apoyando a su compatriota argentino. Pero quedó tan impresionado con la forma en que Mantequilla perdió, con su valentía, con su negativa a rendirse cuando todo indicaba que debía hacerlo, que escribió un cuento sobre esa noche. Lo llamó La Noche de Mantequilla. Un boxeador cubano que perdió en París fue inmortalizado por un genio de la literatura precisamente porque perdió con dignidad. Hay formas de ganar que no tienen nada que ver con el marcador. Y hay otra ironía igual de brutal. El Salón de la Fama del Madison Square Garden lo reconoció en 1985. El Salón Internacional de Canastota lo inmortalizó en 1990. El mundo del boxeo, el que mide y registra y recuerda, sabía exactamente quién había sido José Ángel Nápoles. Sabía su lugar en la historia. Pero en México, el país que lo adoptó, el que llenó arenas para verlo pelear, el que lo llamó orgullo propio durante décadas, terminó sus días sin casa, dependiendo de la solidaridad de otros. Eso no habla de Mantequilla. Habla de nosotros. La verdad sobre José Ángel Mantequilla Nápoles es simple y es complicada al mismo tiempo. Confió en la persona equivocada. Firmó lo que no debía. Perdió todo lo que había ganado con el cuerpo y los años. Luego perdió la salud. Luego perdió la casa. Luego perdió la voz. Pero no perdió lo que eligió no perder. Sus hijos lo cuidaron hasta el final. Eso no ocurre solo. Eso se construye. Eso es lo que queda cuando ya no queda nada más. Hoy existe una placa en su memoria. Dice lo que él mismo repetía a los niños que entrenó durante décadas en gimnasios de barrio que nadie fotografió y que nadie va a recordar excepto los que estuvieron ahí. Perder no es caer. Perder es quedarse abajo. José Ángel Nápoles nunca se quedó abajo. Cayó muchas veces. En el ring y fuera de él. Cayó cuando firmó sin leer. Cayó cuando salió llorando de esa oficina. Cayó cuando aceptó recibir golpes de principiantes por unos cuantos pesos. Cayó cuando la diabetes llegó, cuando el Alzheimer llegó, cuando la casa se fue. Pero siempre se levantó. No siempre con fuerza. No siempre con dignidad perfecta. A veces se levantó tambaleándose, con el ojo cerrado y los pies que no respondían del todo. Pero se levantó. Y eso es lo único que importa al final. Si la historia de Mantequilla te dejó algo hoy. Si ahora entiendes por qué terminó sin dinero y aún así terminó rodeado de los suyos. Si ahora ves al hombre detrás del boxeador y no solo al campeón detrás de los títulos. Entonces haz algo por él. Dale like a este video. Suscríbete al canal. No por mí. Por Mantequilla. Para que su historia completa, no solo el titular de que terminó pobre, llegue a más personas. Para que la próxima vez que alguien diga Mantequilla el olvidado, alguien más pueda responder. No. Mantequilla el digno. José Ángel Nápoles ganó 77 peleas y perdió 7. Debutó en Cuba en 1958. Llegó a México sin nada. Ganó el título mundial en 1969. Lo defendió más veces que casi cualquiera en su época. Fue inmortalizado por Cortázar. Fue reconocido en los salones de la fama más importantes del mundo. Y murió el 16 de agosto de 2019 con sus hijos a su lado. La pelea más importante de su vida no fue ninguna de las 81 que registra su expediente. Fue la que libró contra la amargura, contra el rencor, contra el deseo de cobrarse lo que le debían. Esa pelea la ganó. Y ese es su verdadero legado. No los títulos. No los récords. No el dinero que tuvo ni el que le robaron.
La paz con la que cerró los ojos. Porque al final todos perdemos algo. Todos. La diferencia está en cómo decides levantarte después. Mantequilla decidió levantarse enseñando. Decidió levantarse perdonando. Decidió levantarse sonriendo aunque le doliera. Y eso lo convirtió en campeón para siempre. El dinero va y viene. Mantequilla lo perdió todo. Pero lo que ganó en silencio, en un gimnasio de barrio, con niños que no sabían quién era, con una familia que lo amó sin importarle el cinturón, con hijos que lo cuidaron hasta el final. Eso no se lo pudo quitar nadie. Y eso vale más que todos los millones del mundo.